¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Animales. Quédese con nosotros porque tenemos un programa que quizás les sea de mucha utilidad. Y es que resulta muy placentero cuando decidimos salir con nuestro animal de compañía, ya sea al parque, a la calle o a cualquier lugar, y de pronto tenemos algo que atrae nuevos amigos. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Brenda? Así es, el día de hoy platicaremos acerca de mascotas y ligue. Si usted está soltero, si usted está soltera, seguramente es porque no ha aplicado muy bien esta técnica. Creo que yo, ya me hace falta salir con mi animal de compañía. ¿Han ligado así cuando han salido a pasear? Bueno, el día de hoy conoceremos unos testimonios y tendremos también especialistas que nos dirán, pues, qué tan normal, qué tan bueno, qué tan recomendable es esta forma diferente de ligar. Y además, ¿será buena idea ligar de esta manera? ¿Tendrá futuro la relación, Gustavo? Aquí se los vamos a platicar. Por supuesto, también nuestros lugares pet friendly, también nuestros adoptables, ¿no? Y muchísima información en esto que es Ciudad de Animales. Escríbanos con el hashtag mascotas y ligue. Y ligue, mascotas y ligue. Y nosotros en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Y bueno, amigos, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y platíquenos su experiencia. ¿Ustedes han ligado o los han ligado a través o gracias de sus animales de compañía? Ya está con nosotros Miguel Otero, amigo, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y está también con nosotros Foster. Foster. Si ves a Foster en la calle, definitivamente vas a querer acercarte, mínimo para entablar una conversación. Ese es el buen pretexto. Un buen pretexto para ligar, definitivamente. Ahora, el día de hoy en la sección de entrenamiento, pues vámonos con un tema diferente, vamos a darle un giro. ¿Qué pasa? Precisamente, si yo me quiero acercar con Foster, ¿no? Y amigo, te voy a ver hoy con ojos bonitos, ¿no? Entonces, ¿cómo me tengo que acercar, no? Si estoy viendo a alguien que me gusta, pero no tengo otro perro, pero obviamente el pretexto es acercarme a Foster para iniciar la conversación. Ok, lo ideal y lo primero que siempre les recomiendo es pregúntenle al propietario del perro si lo pueden tocar. Desgraciadamente somos muy irresponsables a veces y más cuando tenemos un perro que se ve muy bonito, que causa mucha sensación de llegar inconscientemente y tocarlo. Ajá. Y no sabemos si el perro es agresivo o puede reaccionar de una forma agresiva por que nosotros lo toquemos de forma repentina. Entonces lo inicial es: puedo tocar a tu perro. Si nos da la autorización, lo ideal para tocar a nuestro perro es siempre tocarlo de frente. Ajá. Y que el contacto visual sea por abajo de su ángulo visual del perro. ¿Okay? Muchos perros cuando vienen y más los perros de adopción que vienen con algunos traumas de maltrato y demás, cuando hacemos esto, el perro se puede atemorizar y el temor siempre los va a llevar a una posible agresión. Si yo llego y le muestro primero que no soy un peligro y después de esto él me huele y me permite, de ahí lo más recomendable es tocar y acariciar primero el pecho. Recordemos que el pecho es una parte muy sensitiva en los perros y que es muy agradable. No hay perro que no le guste que le acaricien pecho y panza. Claro, por supuesto. Y además, por ejemplo, porque uno de los errores más comunes que hacemos es ¿no? Voy a ejemplificar. Ay, qué bonito el perro, no sé qué. O sea, y a ti ni te veo ni nada. Y luego lo empiezo además a acariciarlo y la cabeza y lo empiezo a estimular o a sobreestimular. Eso no lo debemos de hacer. Siempre primero el pecho, siempre primero que sea el perro el que permite el contacto, no lleguen de sobresalto sobre el perro. Que primero los huela, los observe y si él permite, él solito se va a acercar a ustedes para que lo toque. Y por ejemplo, en este mood de ligar, pues por supuesto, pues, hola, oye, ¿cómo estás? Qué bonito está tu perro. Oye, ¿lo puedo tocar? Ahí ya estamos haciendo incluso hasta un contacto. Así es. ¿no? Y ahí ¿cómo te llamas y cuál es tu número? Ah, no, eso va después, pero mínimo primero pregúntenle por el perrito. Ahí es donde va a entrar el comercial, a ver, porque lo principal es tener un perro educado. Ahora entonces, la contraparte. ¿Cuál es el sinónimo de educación siempre? Foster sentado, Foster. El sinónimo de educación siempre los seres humanos, ¿cuál es? Hola, Gus. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Entonces yo a mi perro le tengo que enseñar, Foster, pata. Claro. La pata. Foster, pata. Eso. Viene la contraparte, claro. ya como que te vieron por el perrito y ahora dices tú, me tengo que lucir. Claro, que vean que tengo un perro educado y que aparte es totalmente educado, sabe dar la pata. Pídele la pata a Foster. ¿La pata, Foster? ¿Me darías la pata, Foster? La pata. A ver, la pata.
Ay, ahí está. Y hasta le puedo decir, ay, y ahí sale la plática. Oye, ¿cómo logro? También tengo un perro. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿A dónde me recomiendas y demás? Y ya de ahí se sigue como hilo de media. Conozco muchas parejas que se conocieron por sus perros. Claro, definitivamente. Es que además los perros te ayudan a romper este hielo, ¿no? Así es más fácil la socialización. la asociación con el perro primero. Entonces, ya sea que ustedes pues se acerquen porque quieren conocer a esa persona, o tal vez esa persona se acerque con ustedes luciéndose que tiene y presumiendo que tiene un hijo muy bien educado. Así es, eso va a ser lo importante, la educación. La educación. Miguel, ¿cómo si el perro es educado, el dueño también. Por supuesto. Bueno, hay sus excepciones, pero bueno. Miguel, ¿cómo te podemos contactar? En redes sociales, en School Cantarango, en Facebook aparecemos School Cantarango, al teléfono de la escuela 5602-3330. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias. Y escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 con el hashtag mascotas y ligue y cuéntenos sus experiencias. Mi querida Bren, platícanos, ¿a ti te ha pasado esto que te han querido ligar? Pero por supuesto que me ha pasado, Gustavo. Últimamente he trabajado mucho, así es de que dejaré el trabajo para salir a pasear con mi Lucas y así conocer nuevos horizontes, nuevos amigos. Y bueno, vámonos con esta sección que son los gadgets. Nos arrancamos con estas botas para tu perro, botas LED. Estas botas son grandiosas para cualquier tipo de terreno y perfectas para salir a la aventura con tu peludo. Fabricadas con malla de tejido estrecho que permite la respiración de las patas de tu peludo. Suelas de cuero sintético estructurado que proporciona protección y durabilidad. Además, las suelas cuentan con luz LED que ilumina el camino de tu perro en condiciones de poca luz. Así es de que también podemos salir a ligar en la noche, ¿cómo no? Y vámonos con este collar inteligente. La empresa australiana Squaker ha diseñado el collar más inteligente para perros que permite monitorizar su actividad en todo momento. Tiene conexión Bluetooth directa a una app que nos permitirá estar al pendiente desde nuestro teléfono celular. Tiene luces LED que puedes configurar de la forma que más te guste o como mejor puedas identificar a tu perro a lo lejos. Tiene un control exhaustivo de la actividad física del animal, un termómetro que mide la temperatura corporal, recomendaciones personalizadas acerca de la alimentación, GPS que nos ofrece información precisa acerca de su posición. Es resistente al agua y a los golpes, con autonomía de batería para 4 días. Este es un collar muy completo, un collar con luz para seguir ligando. ¿No es así, mi querido Gustavo? Vamos contigo, que nos tienes a nuestros hermosos adoptables. Muchísimas gracias, querida Brenda. Y bueno, ya estamos con los adoptables. Están el día de hoy nuestros amigos de Goliat Pastor con estos hermosos perritos que están buscando hogar. Bienvenida Miriam Álvarez y mi estimado Gerardo Alfaro. Bienvenidos. Gracias. Oye, pásale, querida Brenda, para que ahorita conozcas y veas de cerca a estos hermosos perrunos, pero también platícanos, mientras Miriam, acerca de estos 3 que están buscando adopción. Bueno, estos son nuestros nuevos rescates. Ani estaba vagando en una de las calles de San Juan de Aragón y nos costó mucho trabajo. Entre 5 personas la pudimos atrapar. Ya tenía varias horas que nos la habían reportado y ahora se ha vuelto una amorosa. Es como, mira, nada más como me da besos. ¿Cómo se llama? Ani. Ella es new y también estaba perdida. Ha de tener uno entre 2 y 3 años. Entre 2 y 3 años. Tú tienes en tus manos a Momis, que ella estaba en un mercado buscando comida, tenía las mamas llenas de leche. Creemos que tuvo recién cachorros, pero no los encontramos, aunque ya una vez que la pudimos lazar, estuvimos dando vueltas, no encontramos a sus cachorros. Ok, y además, pues bueno, quiero platicarles que obviamente el tema del día de hoy, que es ligue con tus animales de compañía, está Miriam y Gerardo, porque ellos tienen una historia muy similar que compartirnos. Platícanos, Gerardo. ¿Cómo te dio la historia? ¿Cómo fue? Te veo muy feliz, muy sonriente. Sí, la verdad sí estoy muy contento. Fue hace 7 años buscando un perro en adopción para que me cambiara la vida. Pues vino el paquete completo del perro en adopción, de la perrita en adopción, que fue una Golden.
pero pues venía el combo completo con todo y la protectora independiente. Ah, mira, con todo y protectora. Oye, y lo uy. mejor es que después de 7 años siguen sonrientes, ¿eh? ¿Qué Así tal, es. Gustavo? Así es. ¿Qué tal, Miriam, pues esta experiencia? O sea, que a ti sí tú sí aplicas esto de ligue con tus mascotas. Exactamente. Pero Podemos Lo buscarlo. aplicaba, lo aplicaba, ahora ya no. Perfecto. Oye, ¿cómo podemos contactarlos para que los busquen, para que los adopten estos pequeños? Estamos en todas las redes sociales como Goliat Pastor, que es el fundador y jefe de esto, que es Goliat Pastor, pon un perro en tu vida. Exacto, y miren, ya sea porque vayan por la calle conociendo a los perrunos, porque adopten, hay que estar abiertos al amor. ¿Cómo de que no, Brenda? Que sea un pretexto, ¿no? Exacto. Para encontrar al amor. Así es que, ¿qué te parece si vamos a hacer rápidamente una pausa? Escríbanos y por favor comencemos la adopción de estos hermosos perrunos. Una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Mira. Y a ligar, por supuesto. Vamos a ligar. Me voy a llevar a New para ligar. Pruebas, Justo. ¿no? Pruebas. Uy,